Y ahí lo veíamos porque, y aunque los contagios se mantienen por sobre los 30.000, el ministro Enrique París había asegurado ya que Chile había alcanzado el pic de los casos, había adelantado también que podríamos observar hoy día cerca de 4.000 casos menos en comparación al viernes pasado. Vamos a conversar sobre la situación de la pandemia con el ex subsecretario de Salud Pública a esta hora, Jaime Barrows. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Hola, buenos días, Fresia, ¿cómo está? Muy bien. Ahí, ¿cree usted o coincide con el ministro de Salud en cuanto a que podríamos haber pasado ya el pic de la pandemia, Jaime? No, yo creo que no se puede asegurar que estemos en el pic, porque la verdad es que la tendencia es hacia la estabilización, ¿ya? Y la estabilización no necesariamente implica que después van a empezar a caer. Puede aumentar o podría aumentar, podría disminuir un poco incluso y volver a aumentar, como fue lo que pasó en Dinamarca, en que se vio que empezó a bajar la cantidad de contagios, se relajaron las medidas y volvió a subir. Entonces, todo esto hay que tomarlo con mucha cautela. Estamos en una situación complicada por el número de personas que están con infección activa, que sigue siendo sobre las 120.000, y eso implica que hay mucha posibilidad de contagiarse cuando uno tiene actividades que lo ponen en riesgo, como estar en lugares cerrados, sin mascarilla, etc. Y por lo tanto no debemos relajar las medidas, sino que más bien tener una conducta de cautela frente a estas cifras, y ojalá podamos mantener este nivel y empezar a bajar efectivamente, pero no lo podemos asegurar. Ahora, el tema de los fallecidos lo hemos hablado esta semana, pero sobre todo ayer con 201 personas fallecidas, hoy 131 también. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su mirada, Jaime, respecto a quienes están falleciendo? Es un desfase porque se mantienen muchas veces hospitalizados. Aún así, es una cifra que volvió a ser muy alta. Bueno, lo habíamos señalado, se transmitió o la sensación de que poco menos que la variante Omicron era como un resfrío, que no producía casos graves, pero la verdad es que sí produce casos graves en menor proporción, pero los produce. Entonces, al aumentar el número total de personas enfermas por varias veces más que las olas anteriores, lo que tenemos es un número absoluto de personas que requieren hospitalización y personas que puedan fallecer mayor que en otros momentos previos. Por lo tanto, no hay que pensar que lo que estamos viviendo ahora con la variable Omicron es más leve, sino que más bien necesitamos mantener la misma conducta que habíamos tenido en las olas anteriores, porque el riesgo de hospitalizarse y de fallecer debido a la infección por Omicron se mantiene. Aún así, las personas que fallecen o se están complicando son las que no tienen esquema completo, lo han dicho también las autoridades de salud. Eso es bien importante, hacer el llamado también para aquellos que no tienen todas las dosis respectivas o que les corresponde, ¿no? Sí, efectivamente, lo que ha permitido la vacunación es justamente disminuir la probabilidad de hospitalización y de fallecimiento. Ya se señalaba previamente que la vacunación no previene que uno se infecte, o previene en cierto grado, pero no es tan efectivo como uno quisiera para prevenir la infección. Pero sí la hospitalización, o sea, uno hace cuadros que son menos graves cuando está con el esquema de vacunación completo, y sí, menos probable aún cuando ha tenido los refuerzos. ¿Cómo ve este nuevo protocolo para la entrada a clases? Porque ha habido alguna polémica porque ya no hay aforo, por ejemplo, al interior de las aulas, que es lo que complica o preocupa a algunos padres para enviar a sus hijos. ¿Cree que el protocolo va avanzando a medida también avanzan otro tipo de aperturas a propósito de la pandemia, Jaime? Yo creo que los cambios de protocolo están encaminados en el sentido de poder permitir que el mayor número de niños empiecen con normalidad las clases. Y además sabiendo que, como ya hemos vacunado a la gran mayoría de los niños en edad escolar,
la probabilidad de que ellos se enfermen gravemente o requieran una hospitalización es bastante baja. El riesgo que queda presente es que se infecten, pero si bien ellos no presenten casos graves, puedan ayudar a transmitir la infección a otras personas que o no estén vacunadas o sean personas que tienen mayor riesgo, como personas que tienen inmunosupresión, personas ancianas, etcétera, y esto pueda hacer un efecto de rebote. Estamos con, como señalaba antes, más de 120.000 casos activos. Si hoy día estuviéramos en esta semana entrando a clases, yo creo que sería bastante riesgoso el protocolo. Pero obviamente eso hay que irlo viendo con las cifras. Yo creo que no está de más pensar en que eventualmente se requiera retrasar 1 o 2 semanas el inicio de clase, aparte de revisar o tener cautela con la aplicación del protocolo. Sin embargo, y eso ser bastante claro, yo creo que la ausencia de la presencialidad de clases también le ha hecho bastante daño a los niños. Hay muchos que necesitan estar y volver a clase, por lo tanto es algo que hay que estar revisando día a día y con la proximidad de las clases estar bastante encima de qué cosa va a ser mejor, si postergar el inicio o no postergar el inicio, y eso va a depender del número de casos activos que tengamos en ese momento. Claro, ahora fortaleciendo también las defensas, lo conversábamos ayer con una pediatra, también es que estén en una sensación de bienestar con sus pares, también compartiendo de manera presencial. Jaime, ¿cómo ve, por ejemplo, este llamado que están haciendo desde el sector del espectáculo, del teatro, de la música, que ha sido fuertemente golpeado, pero se comienza a abrir todo, dicen ellos, y menos, por ejemplo, conciertos, en fin? Eso, y lo comparan a ratos con el tema de los aforos en las salas de clase. ¿Qué tan viable puede ser la apertura también de ese tipo de espectáculos? Yo creo que lamentablemente hay sectores que pagan un costo más alto, y en eso es el gobierno y el Estado debiera ser un poco más apoyador en términos de apoyo financiero, etcétera. Pero efectivamente son actividades recreativas que son importantes también, pero no son comparables con la necesidad de que los niños vuelvan a clase. Y en las condiciones que estamos actualmente, como usted lo señalaba, un alto número de personas nuevamente hospitalizadas en UCI, un número elevado de fallecimientos lamentables, uno tiene que mantener ciertas medidas de restricción e incluso en aquellos lugares donde está más complicada la situación ser más restrictivo. Estamos viendo que ha habido necesidad nuevamente de estar trasladando pacientes desde regiones a Santiago porque ya han colapsado sus sistemas hospitalarios en algunas regiones, y eso es en la medida en que podemos tomar algunas medidas para tratar de frenar este alto número de personas contagiadas, hay que hacerlo. ¿Y eso usted cree que podría, por la ocupación hospitalaria y las camas críticas, que podría seguir en aumento? Yo creo que existe la posibilidad de que volvamos a aumentar. Ya lo vimos, como le señalaba, en Dinamarca, que fue noticia cuando Dinamarca dijo ya pasamos el pic, entonces ahora liberamos rápidamente de restricciones. Ellos tuvieron un rebote, estaban de nuevo al alza con el número de casos, y eso no nos puede pasar a nosotros. Yo creo que tenemos que asegurarnos en este tiempo de bajar importantemente el número de casos activos, de tal manera que otras actividades, como por ejemplo el retorno al colegio, el inicio de marzo, no venga aparejado con una nueva ola de contagio. Bien, Jaime Barrows, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Que tengamos un buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos.